Bien, vamos a comenzar en la página número 143, que es la creencia increíble. La creencia increíble en la página 143 del libro Blando del Curso de Milagros, el libro de pasta blanda. Bien, no sé si tengan alguna pregunta antes de comenzar. La vez anterior vimos la totalidad del reino y bueno, vamos a ver hasta dónde le avanzamos el día de hoy. A ver. Eh, Bien, todavía nos falta un ratito aquí en este capítulo, que es de los capítulos de los más largos que hay aquí en este libro. Pues bien, vamos a comenzar. Les voy a comenzar a proyectar la presentación. Y pues vamos a ver. Bien, página número 143, la creencia increíble. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Entonces, el Espíritu Santo siempre sí o sí, si nos dice que si nosotros queremos conservar algo, lo debemos de dar. ¿Sí? Entonces, esta es una ley del Espíritu Santo. Entonces dice, para el Espíritu Santo es la ley de la extensión, para el ego, la de la privación. Nos dice, por ejemplo, que a través, por ejemplo, de lo que nosotros damos y que queremos conservar, entonces, para el Espíritu Santo, el hecho que lo des, estás conservándolo y al mismo tiempo estás extendiéndolo. Pero para el ego, la ley del ego nos dice que esa es la ley de la escasez o de la privación, porque si lo das te quedas sin ello, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que difiere la ley del ego y la ley del Espíritu Santo. Dice, produce por lo tanto abundancia o escasez, dependiendo de cómo eliges aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive y toda mente es viva. Entonces nosotros bien hacemos a través precisamente de las leyes del ego, proyectamos o a través de las leyes del Espíritu Santo extendemos. Cuando nosotros entonces damos, entonces estamos extendiendo el reino de Dios, ¿sí? Cuando nosotros damos a través de las leyes del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos movemos o nos proyectamos, ¿sí? A través de las leyes del ego, pues entonces estas proyecciones son meramente puras interpretaciones del ego del mundo exterior, del mundo que hemos creado nosotros. Entonces son dos leyes distintas, pero pues a final de cuentas no podemos nosotros atender a dos amos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión ahí. Muy bien. Esa decisión que nosotros vamos a tomar, pues ya todo depende de lo que yo pretenda o quiera hacer. El Espíritu Santo no lleva absolutamente nada de prisa. Nos está esperando, nos está constantemente
ayudando en lo que nosotros le permitimos, hasta que nosotros nos decidamos por completo de seguir solamente un camino. El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede liberarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de esta. Proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes en un intento de persuadirte de que te has liberado del problema o te has librado del problema. Bien, el ego lo que hace o lo que nos explica que está haciendo aquí es básicamente eh, nos da, digamos, como una pequeña esperanza, ¿sí? Nos da una pequeña esperanza para entonces a través de esa pequeña esperanza, pues entonces comenzarlo a seguir como el burro con la zanahoria, ¿sí? Y al final, pues el burro jamás alcanza esa zanahoria, sino que solamente la utiliza pues para ir avanzando, para caminar. Había, por ejemplo, un cuento, ¿sí? Acerca de, creo que se los he contado en algunas ocasiones, acerca del perro que estaba, pues, que normalmente se estaba quejando, que estaba en el porche de su dueño, y entonces, pero siempre se quejaba el perro. Entonces el vecino, pues, digamos, alarmado porque siempre estaba escuchando esos quejidos del perro, pues entonces va y le pregunta, oiga, su perro siempre se está quejando, a lo mejor está enfermo. Dice, ah, mi perro, dice, ya sé lo que tiene. Dice, lo que pasa es que en su lugar favorito hay un clavo, ¿sí? Pero no le molesta tanto como para quitarse de ahí, tampoco le molesta menos como para dejar de quejarse, ¿sí? Entonces, así es como nos mantiene el ego. De repente nos da, de repente nos quita, de repente hace como si eh, nos va a solucionar los conflictos, los problemas, y ya cuando vemos que algo va a tener una solución viable, ¿sí? En base a lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros pensamos como una solución, y entonces de repente el ego simplemente lo quita, ¿sí? Si nosotros hemos de solucionar algo en nuestra vida, sí o sí, nosotros debemos de entregárselo al Espíritu Santo. Es la única solución, la única forma en la que nosotros nos podemos liberar de un conflicto o de un problema. Entonces, esto viene aproximadamente, si mal no recuerdo, como en el capítulo número 25 lo explica bastante bien, ¿sí? Como el 24-25 es ese capítulo. Entonces, nos dice prácticamente que si nosotros queremos liberarnos de un problema, pues entonces debemos de entregárselo al Espíritu Santo, que es el único que nos puede liberar de esa situación. Además que nosotros solamente tenemos un problema, y el único problema que esto nos va a llevar precisamente también a la enfermedad, o a cualquier situación de padecimiento físico, mental, y bueno, ¿por qué no decirlo espiritual como información? Es precisamente la separación. Ese es el único problema que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos separamos, entonces nos volvemos personas incoherentes. Y nos volvemos personas incoherentes porque no nos estamos siendo fieles a nosotros mismos, y el ego prácticamente nos comienza a dividir. Comienza a dividir nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, y en eso va la acción, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros pensamos, decimos, sentimos y lo que actuamos está, pues, todo por sin ninguna parte. Entonces, la coherencia
que nos da el Espíritu Santo es precisamente a través de su mentalidad recta. Recordemos que el Espíritu Santo es el único que puede juzgar a través de su mente recta para entonces volver también a la rectitud de nuestra mente. Y es el que nos devuelve precisamente a esta rectitud. Entonces, cuando nosotros eh, regresamos a esta rectitud de mente, entonces lo que hacemos es volvernos coherentes. Y es prácticamente, digamos, como un gran regalo porque lo normal en nosotros es que en todas las situaciones nos proyectemos de una forma incoherente. Y conste que digo nos proyectamos porque lo estamos haciendo desde la parte de las leyes del ego. Si nosotros en contraste lo hiciéramos desde la parte de las leyes del espíritu, pues entonces encontraríamos paz, ¿sí? Encontraríamos todo eso que nosotros estamos buscando y volveríamos a la coherencia. Cuando nosotros solucionamos un conflicto, eh, pues entonces hay paz, hay coherencia y hay todo para entonces sentirnos bien, sentirnos incluso plenos, ¿sí? Entonces ya no hay absolutamente nada que buscar. Sin embargo, cuando un conflicto nos es solucionado, pues entonces nos es como muy fácil o relativamente fácil volver al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Esto es como de lo más normal en el ser humano, estar brincando de un sistema de pensamiento a otro, ¿sí? Hasta que nosotros nos damos cuenta que verdaderamente no, no hay absolutamente nada en el sistema de pensamiento del ego y cómo el ego soluciona o trata de solucionar los conflictos. Sin embargo, como es en lo que nosotros mayor experiencia tenemos, pues entonces nos regresamos una y otra vez pensando que es lo natural, es lo normal. O incluso, por ejemplo, el ego puede hacernos ver como si él mismo fuera el Espíritu Santo. Y entonces nos puede brindar esa paz que nosotros estamos deseando en un momento dado. Sin embargo, pasa el tiempo y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que el ego, pues, de alguna forma nos ha engañado. ¿Ok? Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que el ego nos muestra. Tiene un sistema de pensamiento completamente distinto que el Espíritu Santo. Normalmente nos va a meter duda, nos vamos a sentir desagusto, quizás un poco de ansiedad, ¿sí? Porque entonces estas leyes nos van a mostrar que aparentemente se está solucionando algo, pero como en ocasiones decimos, es como tapar un hoyo por medio de destapar otro y así sucesivamente. O sea, se vuelve como un círculo vicioso, una situación de nunca acabar, ¿sí? Por eso, en la mayoría de las ocasiones, de la forma que nosotros nos proyectamos, solucionamos un conflicto y al siguiente instante ya estamos tratando de solucionar otro, porque realmente nosotros no estamos confiando en el Espíritu Santo como el que nos puede solucionar los problemas, ¿sí? Este ayudador, ¿sí? Entonces, no confiamos absolutamente y esto da lugar a que el ego, como les digo, nos comience precisamente a solucionar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de problema que nosotros podamos tener y entonces generar una confusión en nuestra mente pensando que nosotros estamos actuando desde la divinidad cuando en verdad no es así, ¿sí? Entonces, tenemos que estar bien alerta lo más que nos sea posible, ¿sí? Lo más que nos sea posible estar alerta. ¿Qué es estar alerta? Estar consciente de lo que estás haciendo en tu momento presente, más que nada eso. Les comentaba o les he comentado también que nosotros nos podemos proyectar hacia un futuro para ver exactamente cuáles son nuestros deseos de ese futuro, qué esperar de ese futuro. Sin embargo, nosotros debemos de regresarnos, no quedarnos en ese futuro.
porque si nos quedamos en ese futuro, nos perdemos del momento presente y entonces nos vamos a perder de los milagros que el Espíritu Santo nos puede dar para entonces solucionar o hacer muchísimo más fácil ese futuro. Entonces, siempre nosotros nos proyectamos de esa forma, ya bien sea en el pasado o en el futuro, pero rara vez en el momento presente. Y aquí que, por ejemplo, una de las prácticas más recomendables es mantenerte en tu momento presente lo más que te sea posible. Ser muy, pero muy consciente de ti, lo más que te sea posible. Lo que estás sintiendo, lo que te duele, lo que estás pensando, ¿sí? De dónde incluso, por ejemplo, vienen esos pensamientos y a veces muchos de ellos son pensamientos muy recurrentes y a veces también esos pensamientos recurrentes también son involuntarios. Nosotros nos volvemos entonces como esta antena receptora que estamos bajando constantemente esta información o estos pensamientos que nada tienen que ver con nuestra vida, que nada tienen que ver con nuestros deseos, que nada tienen que ver con nuestros sentimientos, ¿sí? O incluso nada tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, son simplemente pensamientos que como antenas nosotros vamos captando. La diferencia que cuando nosotros captamos un pensamiento del Espíritu Santo, esos pensamientos los vamos a escuchar como una voz que me va a transmitir paz, me va a transmitir calma. eh, y esta calma o esta paz va a ser una paz y una calma duradera. Es decir, por ejemplo, se soluciona el conflicto y sigo sintiendo la paz. En cambio, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando el ego, por ejemplo, trata de solucionar algo, entonces lo soluciona y de repente al siguiente momento estoy dudando de la solución o estoy pensando si será la mejor solución o la mejor elección que pude haber hecho, la mejor acción que pude haber decidido hacer. Entonces ya hay conflicto. Desde ahí ya hay conflicto. Entonces viene acompañada precisamente de esta ansiedad. Entonces, les digo, dos sistemas de pensamiento. Dice, el ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Claramente lo va a hacer. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Y que ya les contaba pues esta historia precisamente. Entonces, nos hace como que nos soluciona, entonces nos ilusiona a través de esa media solución para mantenernos atentos a lo que Él nos va a dar o de la forma que nos va a responder, ¿sí? Lo único que el ego hace es distorsionar las leyes de Dios. Las distorsiona, ¿sí? Precisamente para perpetuar ese conflicto. Entonces, utilizando su propia versión de las leyes distorsionadas, entonces, de las leyes distorsionadas de Dios es como nos mantiene como muy atrapados en ese sistema de pensamiento, ¿sí? Y bueno, pues el ego siempre siempre sigue proyectando el conflicto y este conflicto lo proyecta en otras mentes. Y así es como el ego entonces crea, digamos, como aliados, ¿sí? Genera estos aliados o los crea estos aliados para entonces mantenernos juntos pensando en el conflicto que en ese momento se dé para entonces no permitirnos salir de este círculo vicioso, ¿sí? Pues bien, hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta parte que es importante, ¿sí? Son estos los dos errores que dice que son fundamentales. Dice que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Es como aquí, me detengo un poco para explicar esto porque es importante.
es como perdonar a medias, ¿sí? Como elegir a quién sí puedo perdonar y a quién no. Entonces, esto es prácticamente perpetuar el conflicto. Es como de una parte me puedo deshacer, pero de la otra parte no. Entonces, aquí el conflicto va a persistir. Realmente, por ejemplo, si yo perdono solamente, entre comillas, una parte, que esto realmente no se puede, o no, solamente se puede bajo el sistema del pensamiento del ego, nada más. Pero en realidad, no bajo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. O perdonas o no perdonas. O vives en paz o vives en conflicto. Y no hay términos medios aquí. Entonces es como a cuál maestro estás siguiendo. ¿Sí? Entonces, como nos dice más adelante, recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Entonces, porque aquí prácticamente lo que estamos haciendo al dárselo al otro es conservarlo yo. Si doy yo precisamente o soy el generador de conflictos, pues entonces los conflictos van a regresar a mí. Todos los pensamientos regresan a la fuente de quien los ha pensado, ¿sí? Entonces, si yo soy el generador de ideas conflictivas, estos conflictos me van a perseguir hasta que me dé cuenta precisamente de este segundo error. Dándolo es precisamente como lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo excluyes de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño, puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes. Creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Entonces las proyecciones que nosotros hacemos nunca, como nos dice aquí, nunca abandonan esa mente. Y entonces nosotros vivimos pues prácticamente preocupados de cómo se va a solucionar una proyección, pero una proyección que no deja la mente, entonces, ¿cómo se soluciona? En otras palabras, esto quiere decir que las proyecciones que nosotros tenemos acerca del mundo es precisamente algo que nosotros debemos de resolver en nosotros mismos, en nuestra mente. A veces, por ejemplo, pues esto no lo logramos, ¿sí? Porque en nuestra mente es un caos de por sí y permitimos precisamente que la mente lo sea. Lo permitimos de muchas formas, de muchas maneras. Se me viene un pensamiento y luego no lo paro y ese pensamiento trae o llama a otros 10 pensamientos acerca de lo mismo, acerca del conflicto, de separación, acerca del daño, ¿no? que me han hecho o del ataque que he recibido, ¿sí? O de un sinfín de cosas que se me pueden aquí ocurrir. Entonces, las proyecciones no abandonan la mente de quien las ha proyectado, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros no nos resolvemos en nuestra propia mente, esas proyecciones que son meras ilusiones dejan de existir. Cuando nosotros cambiamos nuestra percepción, nuestra manera de ver, eso que nosotros llamamos conflicto o eso que nosotros llamamos separación, o incluso eso que nosotros llamamos ataque, si lo vemos desde el punto de vista que yo soy el que está proyectando absolutamente todo, pues entonces aquí es donde el primer paso para resolver esa proyección. Cuando yo acepto que todo absolutamente tiene que ver conmigo, todo lo que yo estoy viviendo, todos los conflictos, todas las personas que me encuentro,
todos los desencuentros incluso, pues entonces aquí es donde, si es que así lo quiero, me pongo a trabajar en eso para entenderlo de alguna forma y de alguna manera. Esto, por ejemplo, se puede lograr a través incluso de terapia. El curso de milagros habla precisamente del psicoanálisis como una de las mejores terapias, o incluso, si mal no recuerdo, dice que es la única alternativa como terapia que nosotros tenemos para conocer nuestra mente, ¿sí? Para conocer nuestro ego. Entonces, el psicoanálisis se basa meramente en la descripción del ego, ¿sí? Y nada más. Ahí puedes conocer exactamente cómo funciona la mente separada, y aunque si, por ejemplo, en algún punto tomas terapia de psicoanálisis, pues entre muchas otras cosas, el psicoanalista te va a dejar que hables y que hables y que hables y que hables, y que tú mismo o tú misma vayas resolviendo esos pensamientos de los cuales tú estás hablando, estás manifestando, porque solamente son ideas que existen en tu mente. ¿Ok? Entonces, el psicoanalista simplemente te va a ir indicando patrones, te va a ir indicando estos círculos viciosos mentales, para que tú, en base a lo que vas diciendo, en base a lo que estás reflexionando, eh, eh, llegues a conclusiones, ¿sí? Entonces, digo, si bien, por ejemplo, la escritura te puede también ayudar a esto, ¿sí? Pero una escritura honesta, una escritura, por ejemplo, donde no te juzgues, ¿sí? Una escritura consciente donde no te vayas a juzgar por lo que vas a poner ahí. Porque muchas personas, por ejemplo, que practican la escritura, o incluso, por ejemplo, el hecho de hablar con un amigo como una alternativa de terapia o de un autoconocimiento, pues la diferencia es de que va a haber un juicio. Y en la escritura, por ejemplo, si tú vuelves a leer lo que anotaste, vas a decir, uff, o sea, pues no sé qué estaba pensando. Y ese también ya es un juicio, ¿sí? Entonces, el chiste aquí es precisamente de hablar con alguna persona que sea de cierta forma completamente neutra a todo lo que le vayas a decir, que no juzgue principalmente lo que le vayas a decir. Entonces, si este es el caso, si tienes una persona así, bueno, pues entonces puede ser una alternativa, quizás no la mejor, pero sí puede ser una alternativa. Y la escritura definitivamente también lo puede ser si es que te animas a escribir de una forma sumamente honesta, ¿sí? Pues bien, entonces ahí simplemente para conocer nuestras proyecciones y deshacernos pues de esos pensamientos dolorosos que a lo mejor seguimos por ahí albergando. Entonces, estos son los dos errores fundamentales, ¿sí? Entonces, que el conflicto no puede ser proyectado. Uno, ese es el primer error. Y el segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otra persona. Entonces, lo que para el espíritu, lo que das, entonces se queda contigo. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos, y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, la creencia de que puede sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad, al no haber tenido nunca un modelo consistente.
no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, lleva a cabo, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. ¿Sí? Entonces, el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, eso es lo que el ego es. Dice, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. Bueno, pues de esto creo que sabemos bastante acerca de la distorsión, ¿sí? Acerca de cómo nosotros, eh, de una forma distorsionada, utilizamos nuestras mentes y nuestro poder, poder creativo que tenemos en ellas. Vamos generando mayor separación, vamos generando mayor conflicto, vamos creyendo mayormente en el ataque y hasta tal punto, por ejemplo, que estamos llegando a un borde o a un límite, mejor dicho, de que sea pues básicamente el ataque, la destrucción de, del mundo entero, ¿sí? O sea, prácticamente eso es lo que nosotros de alguna forma y a través de nuestra mente pues estamos proyectando, a través de este gran deseo de sentirnos poderosos, de sentirnos especiales, de sentirnos que somos mejores que otros, de sentir, por ejemplo, que un continente es mejor que otro, que un país es mejor que otro, que un sinfín de cosas que nosotros podemos proyectar cuando le entregamos precisamente este poder a una mente que tiene distorsionadas las leyes de la divinidad. Ahí no podemos esperar más que, pues, muchos de los conflictos que ahora mismo, en este 2025, estamos experimentando. Y todo en estos momentos parece ser como un caos, absolutamente todo. Sin embargo, si nosotros regresamos a lo más básico, o sea, el caos está en mí, está en la gente, o sea, o yo lo proyecto en la gente que me rodea, lo proyecto, pues no yendo tampoco tan lejos desde la familia, ¿sí? Y allí comienza mi caos. Comienza mi caos interno y allí proyecto a lo externo inmediato, que viene siendo a lo mejor los hermanos, la familia, los padres, y luego se hace más extenso la comunidad, la ciudad, qué sé yo, ¿sí? Entonces se va extendiendo hasta llegar a niveles donde nosotros pensamos, por ejemplo, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, cuando en realidad es una proyección de un inconsciente colectivo general, ¿sí? Todo el mundo o la mayoría de las personas, eh, pues viven en el miedo, ¿sí? En estos momentos se vive en mucho miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la economía, con el país, con la seguridad, con el dinero, con los desfalcos, con un sinfín de cosas que están ocurriendo, ¿sí? Eh, pero ya les digo, es básicamente como el ego tratando de controlar en todo momento, infundiendo todas estas proyecciones de miedo para entonces poder seguir controlando. Eh, el hecho, por ejemplo, de decirnos que todo va a ir bien, ¿sí? Simplemente como para mitigar esta angustia o este miedo que estamos sintiendo, pues entonces, digo, es como algo meramente temporal, porque al momento, por ejemplo, se nos está diciendo las cosas van a cambiar para bien y entonces al siguiente instante prendo la radio y escucho las noticias y como que las cosas que has prometido pues no están nada bien, ¿sí? Pero como se los he comentado, o sea, ¿qué es lo que también nosotros estamos dando? ¿Con qué nosotros estamos sintonizando? Estamos nosotros sintonizando precisamente con el amor de la divinidad, la seguridad, la fe. Estamos contactando con esta certeza que deberíamos de tener que al final de cuentas, esto que nosotros estamos viendo es una mera ilusión o nos seguimos metiendo
más profundamente en esa ilusión, ¿sí? Nos adentramos muchísimo más en esa ilusión. Digo, esto parecería como si fuese muy complicado responder, pero en realidad, volviendo, como les digo, a la base nuestra, entonces, ¿cómo estamos en nuestra base? Hay conflicto en nuestra base, es decir, hay conflicto eh, conmigo, hay conflicto con la gente que me rodea, esos son los conflictos. Eso es lo que yo, por ejemplo, estoy ofreciendo y eso es lo que estoy dando, porque les digo, al darlo, pues ya lo hemos venido platicando aquí, que al darlo, pues entonces es como lo estoy haciendo mío. Entonces, no es verdad, por ejemplo, que, ok, yo te genero el conflicto a ti y yo no tengo ya después nada, absolutamente nada que ver. O yo veo un conflicto allá y yo no tengo absolutamente nada que ver. Siendo que si yo estoy sintiendo temor, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo ira por lo que está sucediendo afuera, entonces eso también me compete a mí. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Bueno, ya les digo, si esa es una pregunta, entonces vamos a lo más personal, ¿sí? Y ahí claramente vamos a encontrar respuestas. ¿Qué estoy dando? ¿Qué le estoy dando a la humanidad? ¿Dónde estoy yo perdiendo precisamente este poder? ¿Cómo yo estoy distorsionando? ¿Sí? ¿Cómo yo estoy distorsionando estas leyes de la divinidad? Platicábamos, si mal no recuerdo, hace 8 días acerca precisamente de las tres leyes que nosotros debemos de seguir precisamente para cualquier tipo de práctica espiritual, sea la que sea, ¿sí? Una que dice, Dios es amor, esa es la primera ley que yo debería de buscar en cualquier práctica espiritual. Dios es amor, yo soy su hijo y estoy hecho a imagen y semejanza de él, por lo tanto, yo soy Dios y yo soy el amor junto con él, ¿sí? Esas son básicamente las tres leyes que yo tengo que buscar, ¿sí? Que yo soy el amor. Entonces, si en las prácticas, bien sean religiosas o bien sean espirituales, de cualquier índole que esto sea, es buscar precisamente cumplir con esas tres leyes básicas, primero de toda espiritualidad, ¿sí? Pues bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente. Y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario, prolongarás su existencia. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Mas una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Entonces, pues aquí es muy claro, ¿no? Dice, cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Asumir simplemente nuestra responsabilidad y cuando la hayamos asumido, entonces entregárselo al Espíritu Santo para que Él lo expíe por mí, para que absolutamente nadie de la afiliación o nadie cercano a mí o incluso, no sé, lejano a mí, pues entonces se vea perjudicado precisamente por estas proyecciones que hace o propias del ego. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera.
Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento, que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendas acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. ¿Sí? Dice, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que nosotros estamos generando? ¿En qué y de qué forma estamos utilizando nuestro poder? En crear cosas increíbles dentro de un sueño o dentro de una ilusión, ¿sí? Para entonces volverlo inverosímil, ¿sí? Entonces no poder entender absolutamente nada. Incluso, por ejemplo, llegamos al punto en que ni siquiera podemos entender nuestras proyecciones, porque al no responsabilizarnos de nuestras proyecciones, ni siquiera sabemos lo que estamos proyectando. Y ya aquí estamos en un verdadero conflicto. Es como, yo estoy proyectando eso, o sea, ese ataque que esta persona que me está diciendo, me está a lo mejor agrediendo física, verbal, económicamente, que también puede haber. O, o sea, no lo entiendo. No entiendo en qué punto esto puede ser una proyección mía si yo me trato muy bien. Si yo soy un pan de Dios, que Dios ni come pan, pero bueno, o sea, la gente utilizamos esa frase, ¿no? Como para decir, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Y en realidad, como les digo, si yo lo estoy viviendo, si lo estoy de alguna forma padeciendo, si hay conflictos, por ejemplo, por resolver, todo lo que aparezca en mi vida es mío. Lamentablemente, lastimosamente, así es. Quizás no lo entienda, quizás necesito un análisis más profundo, por eso les recomendaba, bueno, escribe o vea a un psicoanalista o a una terapia que te pueda ayudar precisamente a distinguir tus proyecciones o a entender lo que estás proyectando y de qué forma lo estás haciendo. De otra manera, pues simplemente nada va a tener un sentido para ti, ¿no? Incluso para mí. Entonces, el Espíritu Santo eh, es el único que puede percibir de una forma real y verdadera. ¿Sí? Utiliza, como ya les comenté en un principio, utiliza todas estas situaciones o cosas o vivencias que nosotros estamos teniendo como un método de enseñanza. Como nosotros lo hicimos, entonces Él, cuando se lo pedimos, nos va a mostrar precisamente dónde hemos cometido el error específicamente. Si nosotros se lo permitimos, se lo pedimos. De lo contrario, pues es simplemente perpetuar el seguir errando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, nosotros nos podemos olvidar, como nos dice aquí, del ego en el momento que nosotros lo decidamos. O sea, le podemos restar ese poder o mejor dicho, podemos recuperar ese poder que nosotros le hemos otorgado. Creemos tanto en el ego, creemos tanto en las cosas que proyectamos a través de él, que ahora pues precisamente que se nos pide que que comencemos a dejar de creer en él, es como increíble, ¿sí? Es como, ¿eso se puede hacer? ¿De verdad? Bueno, a ver, a ver, a ver. Si se puede hacer, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo dejo de creer en el ego? Porque si bien, por ejemplo, todo esto se mueve a través del ego, ¿sí? O sea, toda esta creación mía a mi alrededor,
se ha generado precisamente en base a una proyección del ego. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Voy a desaparecer o mis creaciones van a desaparecer? Y esto es lo que verdaderamente me da miedo. Ni mi cuerpo va a desaparecer, ni lo que se ha creado va a desaparecer, porque son mis creaciones, a menos de que yo lo desee así. ¿Sí? Entonces, no, o sea, el ego simplemente va a seguir existiendo, pero desde una comprensión de que es lo que tiene que ser, nada más, nada más ni nada menos. Y si yo necesito, por ejemplo, si mi alma reconoce que necesito permanecer aquí por un tiempo o tanto tiempo, un corto tiempo, un largo tiempo, entonces eso es lo que le va a dar significado ahora a lo que yo voy a vivir, pero ya no desde mis proyecciones, sino desde una creación. Y aquí es donde verdaderamente cambia la historia. ¿Por qué? Porque el ego simplemente proyecta y me hace vivir mis proyecciones, pero el espíritu crea una realidad y entonces me ayuda a vivir mis creaciones, a experimentarlas. Entonces, creo que es muy diferente aquí la situación de vivir en una proyección a experimentar lo que yo soy en una creación, ¿sí? Y esa es la gran diferencia de estar viviendo de una forma consciente, reconociendo lo que soy o definitivamente por la contraparte negando lo que yo soy y siguiendo, creyendo en mis propias proyecciones. Muy bien, y luego pasamos a este noveno capítulo que es la extensión del reino. Nos dice, solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. Para el ego, eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él. Para el espíritu, eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. Entonces, el Espíritu Santo está en todas partes, básicamente, y nosotros somos los que estamos limitando nuestro poder creativo. Y este poder creativo lo limitamos, como ya lo hemos venido mencionando, a través de nuestras proyecciones, ¿sí? Ya que nosotros, pues, como les he comentado, conocemos mejor el sistema de pensamiento del ego, más que el sistema de creación del Espíritu Santo, lo conocemos mejor el del ego. Cuando nosotros intentamos siquiera hacerle caso al Espíritu y crear, entonces nos sentimos culpables porque estamos o sentimos nosotros que estamos fallando a nuestras creencias, a nuestra afiliación, o que incluso, por ejemplo, el ego nos puede hacer creer que le estamos fallando directamente a Dios. Entonces, se puede valer de cualquier artimaña para entonces desviar nuestra atención y definitivamente desistir de cualquier práctica que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté orientando para llevar a cabo. El Espíritu sabe que la conciencia de todos tus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su creador es, por lo tanto,
la propia llenura del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le da todo su poder a todo lo que Él creó, porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió, puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir. Su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender su ser. Y entonces, digamos que una de nuestras funciones es precisamente extender el amor de Dios. Extender el amor de Dios. Y ya con eso decimos, decimos un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo se extiende el amor de Dios? Primera pregunta, ¿sí? Y aquí prácticamente nos está dando, aquí nos está dando la respuesta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se expande? Bueno, a través precisamente de dar lo que se nos ha sido dado, dar el amor, dar la creación, dar la experiencia de la divinidad. Y eso simplemente se expande. ¿De qué forma? No vamos a ir, si nosotros no queremos, claro, si lo queremos también está bien, pero no vamos a ir predicando o poniendo, eh, no sé, o sea, parándonos en cada esquina y tratando de convencer a todos los demás. Te digo, si lo, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero si no, basta precisamente con ser coherentes. Ya les comentaba yo, o sea, en esta parte de la coherencia. Volver a nuestra coherencia, volver a nuestra neutralidad, volver a esta parte, por ejemplo, de no emitir ningún juicio. Y eso es estar extendiendo ese amor de la divinidad, porque Dios es amor, porque Dios no nos juzga, porque Dios es perdón también. Entonces, si nosotros comenzamos precisamente a practicar esto, lo que les he comentado, les digo, y es poco lo que nosotros necesitamos que hacer, pero si lo comenzamos precisamente como a compartir con los demás, la gente nos va a comenzar a ver raros, como quizás algunas, algunas de las personas ya nos vean raros, ¿sí? Por el hecho de hablar de amor, de hablar de paz, de tranquilidad, cuando, como lo mencionamos, cuando el mundo es un completo caos, cuando de repente, incluso, por ejemplo, yo me descuido y puedo volver a cometer un error, ¿sí? Y alguien simplemente pues está observando, o incluso, por ejemplo, desde el cometer un error, sentirme culpable nuevamente y entonces proyectar mi culpa y bueno, que otra persona lo pueda notar. Bien, pero realmente si me mantengo, como yo les digo, lo más que me sea posible, lo más que me sea posible sin juzgar, lo más que me sea posible estar en el recuerdo de Dios, lo más que me sea posible estar en la presencia de la voz del Espíritu Santo, que es el portador de la voz de Dios, y por ende estar precisamente lo más que me sea posible en el instante santo, en la expiación, en la revelación y en todo esto que hace brillar precisamente a mi ser. Díganme ustedes si esto no es, está raro, pero al final de cuentas estamos llevando nuestra función a cabo, expandir precisamente ese reino, llevar a lo mejor alguna palabra que se me haya pegado del curso de milagros, o incluso, por ejemplo, si no recuerdo ninguna palabra que se me haya pegado del curso de milagros, pedirle al Espíritu Santo
¿Qué palabras le puedo decir a esta persona que se encuentra en esta situación? Sé tú el que hable a través de mí, sé tú el que ponga las ideas en mi mente para que yo las pueda expresar y darle paz, darle tranquilidad y que él sienta precisamente a través de estas palabras y a través de esta interacción el amor de Dios. Y díganme ustedes si esto no sería un verdadero milagro. Bueno, es como les digo, es así como nosotros podemos ir expandiendo. No necesitamos, por ejemplo, todo esto que les acabo de mencionar, puede ser de una forma mental. No necesito que decirlo a los cuatro vientos, no necesito nada. Es simplemente tener un diálogo interno con el Espíritu Santo. Eh, y en dado momento, incluso, por ejemplo, preguntarle, Espíritu Santo, ¿para qué me has traído aquí? Aquí donde todo parece, aquí en este medio ambiente, ¿no? Digo, no aquí, pero en alguna situación donde todo parezca ser un caos y que yo no entienda absolutamente nada, y entonces preguntarle al Espíritu Santo, ¿para qué me has traído aquí? ¿Sí? Entonces, bueno, te pido que una vez que yo estoy aquí, entonces poder llevar a cabo y realizar la voluntad solamente de Dios. Listo. Sí, listo. Y ya, las situaciones que a lo mejor se veían conflictivas, pues comienzan simplemente a desaparecer, ¿sí? Y ustedes a lo mejor ya lo han notado o ya lo han vivido. Y si no, pues entonces les invito precisamente a que lo experimenten y lo vivan pidiéndolo, pidiéndolo de esa forma y de esa manera. Porque a veces el ego, nuestra mente no entiende absolutamente nada. ¿Sí? Empiezo, por ejemplo, a vociferar y comienzo a sentirme incómodo y yo qué rayos hago aquí y mejor me hubiera quedado en mi casa y mejor hubiera hecho esto o lo otro, ¿sí? No, no lo sé, ¿sí? O sea, solamente él, si nosotros le entregamos precisamente esta parte de nuestra voluntad a él, créame que todo, absolutamente todo va a salir bien. Entonces, ese es nuestro poder. Cuando nosotros recordamos que tenemos este poder de la creación, entonces, y nos movemos en esa dirección creativa, pues solamente cosas buenas pueden ocurrir. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por el momento no. A ver, pregúntale a Chat GPT. ¿Qué Bueno, tengo una pregúntale? duda. ¿Qué pregunta le puedo hacer al del curso de milagros? Muy bien. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llenura no puede ser contenida. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. La llenura es extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. ¿Sí? Que ya les dije, o sea, la única función que nosotros tenemos clara es precisamente la extensión del amor, la extensión de la verdad. Eso es para lo que nosotros hemos venido, pero el ego pues nos pone obstáculos por donde quiera. Dice, obstaculiza por lo tanto el fluir de tu gozo y como resultado de ello te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho, pero Dios no conoce la insatisfacción. Por lo tanto, no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Entonces, pues nos acaban de decir ignorantes. Ignorantes, sí, porque de repente nosotros no somos muy conscientes de nuestras creaciones. A veces ni siquiera somos conscientes de nuestros deseos.
Entonces, a veces hemos deseado algunas cosas que sucedan o incluso, por ejemplo, tener algo para entonces estar en mayor gozo. Y bueno, simplemente parece que fue un deseo vago, un anhelo que quedó en el olvido, que ya ni siquiera me acuerdo. Y cuando me llega, pues sí es como me sorprendo y bueno, ¿y esto por qué está aquí? ¿O por qué llegó? Si hago una retrospectiva, entonces voy a decir, ¿y por qué hasta ahorita llegó? ¿Sí? Si yo lo necesitaba cuando yo lo pedí, no ahorita que ya no lo necesito y volvemos a caer precisamente en lo mismo, ¿no? Pero precisamente como nos dice aquí, bueno, pues entonces a lo mejor ni siquiera conoces las cosas que has creado o no conoces tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad. He aquí tu mundo tal como tú lo has pedido, ¿sí? Nos dice en la lección, creo, la 152 de de los ejercicios. He aquí tu mundo tal como tú lo has pedido. Yo, o sea, simplemente yo te he hecho caso, la materia te ha hecho caso y así has pedido tu mundo. Nosotros, si somos muy atentos a través de nuestros pensamientos, los cuales, o en los cuales, por ejemplo, con los cuales nosotros realmente no tenemos como un control, eh, porque nosotros se nos ocurre, como les decía, cada idea, pero a través de nuestros pensamientos estamos creando. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, primeramente nació de un pensamiento, absolutamente todo. Nació de un pensamiento, principalmente de una necesidad. Alguien capta ese pensamiento y simplemente fabrica, ¿sí? Por eso se nos dice, por ejemplo, que el ego fabrica porque se le ocurre cuánta cosa y esas cosas, por ejemplo, que comienza a ver o visualizar, entonces les da forma, les da existencia en un mundo material. Yo les decía, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Que, bueno, les ejemplificaba, perdón. Les ejemplificaba, por ejemplo, luego de repente nosotros decimos, ah, mira, este negocio quedaría bien allí, en ese local. Y luego de repente pasa el tiempo y vemos que efectivamente alguien captó ese pensamiento y que está poniendo o que está llevando a cabo esa idea que creíste tú que te pertenecía. Y entonces, y de repente lo ves y dices tú, chin, ¿por qué no lo puse yo? ¿Por qué no lo hice yo? ¿Por qué no lo llevé yo a la acción? ¿Sí? Entonces, les digo, o sea, estamos nosotros siempre emanando una energía a través de nuestro pensamiento. Nosotros captamos el pensamiento de los demás o los pensamientos que simplemente se encuentran en esta nube de información y los pensamientos originales que nosotros emanamos a su vez están siendo captados por alguien más. ¿Sí? Entonces, todo esto nace, como les comentaba, acerca de una necesidad, esa necesidad es captada y entonces es llevada a la manifestación. Y llámale lo que tú quieras, ¿sí? Llámale lo que tú quieras, llámale pareja, llámale dinero, llámale casa, carro, todo lo material y lo no material también, ¿sí? Porque a veces, pues, nos enfocamos, por ejemplo, en conocer más, en saber más, y también eso es una manifestación. Cuando nosotros nos enfocamos precisamente en el conocimiento del ser, del espíritu, entonces, y yo creo que todos los que estamos aquí somos testigos de cómo va apareciendo la ayuda. Va apareciendo una persona que te dice, ah, pues mira, entra al curso de milagros, o lee este libro, o tengo la plática con una persona que jamás
voy a volver a ver en la vida, que simplemente fue el medio para que ese entendimiento se diera o ese conocimiento se diera a través de esa persona y listo. Entonces, todos estamos cumpliendo precisamente un propósito de una forma consciente o inconsciente, pero nuestra realidad, tal como nosotros la estamos deseando, se manifiesta. Se manifiesta tarde o temprano, tarde o temprano. Nosotros, a través de las películas de hace, no sé, 10, 15 años, hemos visto la evolución de la tecnología. Nosotros veíamos como una ciencia ficción la inteligencia artificial, por ejemplo, los robots, la existencia de los robots, los teléfonos celulares, o sea, inimaginables, impensables, el tener, pues, ¿qué te gusta? Unos 1000 discos en tu teléfono celular ahí grabados, ¿no? Eh, el tener una mejor cámara de las que nosotros pudimos haber tenido en las clases de fotografía de hace algunos, digo, no me voy tan lejos, algunos 6, 8 años, ¿sí? Entonces, todo va en una evolución constante. Parece ser, por ejemplo, que hay personas que se adelantan precisamente a recibir información sobre una tecnología en sí, pero en realidad son personas que viven muy conscientes de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando, de cuáles son precisamente o cuál es el verdadero deseo del ser humano. Eso es captado y entonces, así como ya solamente te dicen gotitas de lavanda, ¿sí? Y entonces, pues ya, o nos muestran precisamente esta parte de, de la generación de una idea. Y quienes hayan precisamente emitido esas ideas para generar una creación material, pues entonces captarán ese mensaje y se harán de que manifiesta precisamente esa creación, ese deseo que se había proyectado desde hace muchos, muchos años. Pues bien, bien, dime, Moni. Oye, Alex, pero también yo creo que esto viene a raíz de cómo crecemos, ¿no? Porque desde niños también te enseñan a no pedir y al creer que no eres merecedor. Y creces con esta idea y ya cuando realmente quieres cambiarla, es como tan difícil el realmente creerte que puedes alcanzar lo que siempre has querido, ¿no? Porque siempre te dicen, no pidas más de lo que necesitas. Es que Ujú. así como estás, estás bien y realmente te limitan a Bueno, seguir sí, creando o pidiendo o merecerte, ¿no? sí. Ahora, por ejemplo, digo, tienes toda la razón, digo, hemos crecido bajo ciertas creencias. Aquí la situación y algo muy importante que no debemos de perder de vista es cómo y a través de esas proyecciones nosotros estamos extendiendo la función del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos extendiendo este reino de los cielos, este amor que se nos está presentando ahorita, en estos momentos? Y esa es la verdadera pregunta, independientemente de las manifestaciones o de lo que nosotros estemos pidiendo, de las limitaciones que nosotros tuvimos en su momento. Porque incluso, por ejemplo, aunque limitados, ¿sí? Y si nosotros pedimos en limitación, se nos da en limitación, ¿sí? Entonces, y si pedimos precisamente desde una abundancia, también se nos da en abundancia. Ya depende precisamente de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, pero volviendo precisamente al punto, es cómo toda esta fabricación que yo he hecho en este mundo material me va a ayudar o va a ayudar a extender precisamente este reino. ¿Cómo digo? Y volvemos a lo mismo, no nos vayamos tan lejos. O sea, ¿cómo les digo a mis hijos, cómo le digo a mi padre, a mi madre, que Dios existe, que Dios es amor, que Dios es creación, que me lo ha dado absolutamente todo?
y ya les había comentado, o sea, a veces ni siquiera es una cuestión de expresarlo, es una situación de cómo estoy viviendo yo, de lo que ahora, por ejemplo, yo estoy creando, cómo estoy creando, ¿sí? Porque una relación se crea, porque, digamos, como vivir precisamente o tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida que te lleve precisamente al gozo, a la alegría, también se crea. Y eso se crea a través de nuestras decisiones. Ahora entonces, por ejemplo, nosotros que ya estamos comenzando a saber que hemos sido limitados, entonces desde, a lo mejor desde este punto material, si tú lo quieres, y si en esto encuentras precisamente alegría o gozo, y esta alegría y gozo te ayudan precisamente para extender este amor, entonces eso es lo que nosotros debemos de buscar. Pero aquí observen ustedes que tenemos un objetivo mayor, ¿sí? Tenemos un plan mayor, que no es solamente quedarme con lo que me da satisfacción momentánea, sino que a través precisamente de este gozo o de del hecho de estar bien o vivir bien en la vida, entonces esto me puede ayudar a sentirme mejor y hacer que otras personas a su vez se sientan también mejor. Esto sería muchísimo más creíble para mucha gente, ¿sí? A veces, por ejemplo, incluso digo, estos que son comentarios que ustedes mismas me han hecho, de decir, bueno, es que yo ya no me enojo como antes, o yo ya tolero más a ciertas personas, o el enojo ya, o sea, sí me enojo todavía, pero me dura mucho menos el enojo. Entonces, todo esto es un avance, y este es un avance real. Por eso la gente te va a comenzar a ver raro porque dice, ah, caray, y ahora por qué no me reclama? ¿Y ahora por qué no me dice? ¿Y ahora por qué no grita? ¿O ahora por qué no se jala los pelos? ¿No? O sea, el cambio es inminente. ¿Sí? Entonces necesitamos que ir reconociendo, ¿sí? Como nos dice aquí, que esto no sea precisamente lo que obstaculiza el fluir, tu gozo, y como resultado, entonces llegar a a la insatisfacción, sino absolutamente todo lo contrario. Y cuando la gente nos vea feliz y cuando nos vea contenta o menos preocupada, menos iracunda, entonces nos preguntarán, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Sí? Y entonces ustedes le dirán, estoy practicando un curso de milagros o estoy practicando un curso de amor. ¿Sí? Y eso bastará para que la gente quiera conocer realmente qué es lo que tú quisiste decir. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud de dicha mente y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo que se encuentra en tu mente las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación le pertenece a todos, al haber sido creada por la filiación en su totalidad. Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios y por lo tanto no has dejado de asegurarte que fuese tuya, puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre, puesto que su voluntad fue que dispusieses de ella para siempre, te proporcionó los medios para conservarla. Y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes.
En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea una perfecta dicha, y su plenitud solo lo pleno puede nacer. Y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en su estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta certeza. Son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Entonces, dice, ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en ese estado de plenitud y de paz. Los milagros son extensiones de esta certeza, de la certeza que gozamos de toda plenitud y de paz y que nosotros nunca hemos perdido nuestra identidad. Como hijos de Dios, nunca la hemos perdido y nunca la vamos a perder. Hagamos lo que hagamos, ¿sí? Digamos lo que digamos, hagamos estos actos de bondad o para nuestro juicio de bondad o de maldad, ¿sí? Pero la identidad de la divinidad, de nuestra divinidad, nunca se va a perder. Por eso nosotros estamos perpetuando toda una historia de, de dolor, ¿sí? De guerra más que de paz, porque a final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos aquí, entonces pertenece a la afiliación. Y obviamente que existe la parte de la afiliación que sigue creyendo en las leyes del ego, como somos nosotros o estamos siendo testigos. Y en contraparte existe la parte de la afiliación que entonces está despertando, que está aceptando precisamente la identidad, ¿sí? Y esto simplemente da una certeza, da esta parte de la fe, que nosotros estamos siendo escuchados, estamos siendo guiados y que solamente cosas buenas pueden ocurrir. Mm, y en esto de vivir, por ejemplo, las cosas buenas, bueno, a veces y desafortunadamente nosotros necesitamos como de una zarandeada que de otra forma, de otra manera, pues no vamos a entender, no vamos a poner atención, no vamos a llegar precisamente a esa reflexión total para un aprendizaje, pero para un aprendizaje y un cambio permanente. Entonces, hasta, hasta de las cosas que mi juicio ve como malas, entonces nosotros también podemos obtener una enseñanza y convertirlo pues precisamente en algo muy positivo y bueno. Digo, las situaciones siempre van a existir, problemas siempre van a existir. Nosotros físicamente vamos en algún punto a desaparecer, como les digo, y a las 3 horas, alguien que haya asistido, por ejemplo, a este funeral, pues se va a preguntar, oye, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? O sea, se escucha muy trágico y todo, pero en realidad eso es lo que va a ocurrir. O sea, vamos a ser reemplazados en el trabajo, vamos a ser a lo mejor reemplazados en algunos puntos de que nosotros nos consideramos como únicos e indispensables en la vida. Y pues así como nosotros tenemos este recuerdo de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, a lo mejor de nuestros bisabuelos, tenemos precisamente estos recuerdos.
Pero esto es así, esto ya es parte de la vida. Pensamos en ello o pensamos en estas personas y no, no duelen más. ¿Sí? Y entonces, de la misma manera que nosotros estamos viviendo esas partes, también a su vez nos dejaremos precisamente estas vivencias para alguien más. Entonces, al final de todo, es cómo quieres vivir, de qué forma, de qué manera, cómo proyectar precisamente o cómo, perdón, o sea, cómo, bueno, sí, se puede decir cómo proyectar precisamente la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se puede proyectar, ¿eh? O cómo, por ejemplo, extender precisamente el reino de los cielos antes de que nosotros desaparezcamos, o como les comentaba hace algunos momentos, mm, simplemente con los que tienes a tu alrededor. No hace falta cambiar el mundo entero, simplemente cambiando nuestro mundo bastará, bastará y sobrará. Entonces, eh, pues he aquí, el milagro es una lección de percepción total. Estoy percibiendo, como les decía, el Espíritu Santo se puede proyectar, pero de una forma completa y total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la percepción, que hemos estado hablando, por ejemplo, acerca de la proyección y de la percepción, pero en una totalidad, viendo precisamente absolutamente la unicidad, la unidad, entonces esto nosotros vamos precisamente a percibir de una forma total y en la percepción total estamos incluyendo siempre sí o sí a Dios. Y eso es parte precisamente de los milagros. Bien. Pues bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, ¿Todo bien? sí, todo bien. Muy bien. ¿Le paramos o lo seguimos? ¿Están cansados? Bueno, le No. paramos entonces aquí, este, y seguimos con el tema siguiente, que es la confusión entre dicha y dolor. Este tema entonces lo dejamos para el próximo miércoles. Y bueno, pues sin antes agradecerles la atención al llamado. Eh, y bueno, reflexionen y reflexionemos acerca precisamente de lo que hemos leído acerca de la extensión del reino, de la identidad, de esa parte con la que yo me estoy identificando, con la que me identifico de una forma, por lo pronto, parcial, ¿sí? Y busquemos la manera de que cada vez nos comencemos a involucrar hasta llegar a una totalidad. Yo no estoy separado, ¿sí? Así como Jesús no está separado, Jesús habita precisamente en nosotros y con nosotros, junto a nosotros, de la forma y de la manera que tú lo puedas percibir. El Espíritu Santo, esa Trinidad, Dios mismo, entonces es el que siempre, en todo momento, camina a tu lado. No lo olvides y cuando busques precisamente ayuda en esa parte o en cualquier área de tu vida, entonces tenlo por seguro que está a menos de lo que tú piensas de distancia de ti. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo la Gracias, próxima Ana. semana. Gracias. Muchas gracias. Linda noche para todos. Hasta luego. Igualmente.